Muchísimas gracias, Encarnación, por tus palabras, y muchísimas gracias a Antonio y a la red de activistas por invitarme a hablar, pero yo más que nada es a presentar una serie de puntos que deben ser, de mi punto de vista, objeto de debate, porque a mí me parece que siempre lo más importante de este tipo de actos es el debate. Porque uno de los temas para mí claros, que ha sido siempre más opaco, menos transparente, es cuando hablamos de seguridad. Y más sobre todo cuando hablamos de seguridad, la seguridad malentendida. Porque la seguridad siempre se relaciona con el Ministerio de Defensa o con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo quiero hablar de otro tipo de seguridad, que es la seguridad humana, la seguridad económica, la seguridad solidaria, que es de la que estamos hablando, porque al final yo estoy en contra de esa frase de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Y prepararte para la paz es que hay que invertir en paz también, porque todo el mundo se considera pacifista, se considera bonista, pero nadie habla de poner recursos. Y aquí estamos hablando de poner recursos recursos que vienen siempre de nuestros impuestos y lo que quieren los ciudadanos. Por eso yo creo que este debate, cuando siempre se me presenta, y huyo de ese tipo de presentación, de que va a hablar un experto. Huyamos de los expertos en este tema. Hablemos de seguridad como hablamos de sanidad, como hablamos de educación, como hablamos de muchas otras cosas, y no le tengamos miedo a hablar de seguridad, porque lo que quieren es que tengamos miedo, y de ahí vienen este tipo de debates. Ahora mismo parece que se ha puesto de moda este tipo de debates porque parece que es algo nuevo. Todos miramos a Trump, miramos a las guerras que tenemos, pero si miramos al contexto en el que se han ido desarrollando todas las actividades en este mundo en el que vivimos, hay siempre un hilo que lo une. Decía Flaubert que un collar, las perlas no hacen un collar, lo que hace el collar es el hilo. Miremos a ese hilo y a ese contexto, y evidentemente ahora estamos todos pendientes de las astracanadas de Trump, pero Biden nos metió en dos guerras, Obama fue premio de la paz y nos metió también en otro tipo de guerras, Bush nos metió en otro tipo de conflictos, y si nos vamos más atrás, fue un militar también que fue presidente de Estados Unidos, el general Eisenhower, que habló del complejo militar industrial. Y cuando él dejó ese mandato en la presidencia, en su segunda legislatura, dijo: no sé cómo nos podremos librar de este complejo militar industrial. Esto lo hablaba cuando acabó su segunda legislatura. Después hubo un secretario de Estado y dice: bueno, nos salvó el complejo militar industrial. Él hablaba, dice: ¿cómo podemos transformar esta industria de la guerra en una industria para la paz? O en una industria acabar la Segunda Guerra Mundial. Y hubo un secretario de Estado que dice: nos salvó Corea, luego nos salvó Vietnam, luego nos salvó Afganistán. Y hubo también presidentes, como fue Premio Nobel de la Paz, Obama, que él hablaba, le daba otro nombre, él hablaba del Manual de Washington. Y se refería a esa especie de lobby, a esa especie de grupo, que no son siempre militares, que es un think tank, que son activistas, que son centros universitarios, que me obligan siempre a tomar las decisiones más irracionales. Y él hablaba del conflicto de Siria cuando hablaba de que había que desarrollarlo. Luego hemos visto que Biden también, cuando dejó su mandato, hablaba de el complejo tecnológico industrial, y hablaba de esos hombres que estaban en la segunda fila en la toma de posesión de Trump, que estamos hablando de los grandes empresarios de las empresas tecnológicas. Estaba Elon Musk, estaba Jeff Bezos, estaba Zuckerberg, gente que antes hablábamos que eran los lobbies que mandaban, y que ahora han decidido ya pasar a la primera línea a tomar decisiones y han tomado ese protagonismo. Hoy mismo estábamos leyendo noticias de que Trump está visitando países del Oriente Medio, y ¿quién lleva detrás? A estos empresarios que son los que van a hacer ese tipo de negocio. Evidentemente, con esto quiero decir que no hay nada nuevo en lo que estamos viendo. Y si vamos a las cifras, pueden sonar cifras demagógicas, hace 15 días hablaba de que en el 2023 todos los países del mundo habían gastado 2,4 billones de dólares, que son 2,4 millones de dólares en armamento, que es la misma cantidad que se necesita para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030, que significa que todos los países en desarrollo tengan sanidad, educación, vivienda. Fijaros que esta cifra parece demagógica, y que significa, si la trasladamos, que cada segundo se gastaban 77.000 dólares, que significa que cada tic-tac
tic-tac, hay recursos que van a armamento y no van a otra cosa. Bueno, pues estas cifras en 2004 ya se han vuelto a actualizar y ya hablamos ya de 2,7 billones de dólares, que son 85.000 euros cada segundo que se gasta en armamento. Estamos hablando de establecer prioridades, y esto que parece que suena a demagógico, lo vemos que en Europa, que dice ahora que está, por así decirlo, desarmada, se han gastado 326.000 millones de euros. 4 veces el presupuesto de ese enemigo que es Rusia y que parece que va a llegar mañana a la Gran Vía o a Badajoz. Y en España se están gastando, o se van a gastar este año, más de 33.000 millones de euros, que es una cifra que supera el 100% el presupuesto inicial. Pero fijaros lo que estamos diciendo, que eso significa que nuestro país está endeudado hasta el año 2037. Hoy leía en el tren la referencia del Consejo de Ministros de ayer. Si alguien recuerda lo que se habló en la rueda de prensa, pues hablaron de los WhatsApps, hablaron de la cosa. Pues ayer se aprobaron 4.000 millones de euros para un programa que va a llegar hasta el 2037. Fijaros que la opacidad sobre decisiones que se están tomando estamos hablando de unas cantidades que se han aprobado sin debate, sin presupuestos, sin debate presupuestario, y todo en aras a una seguridad. Todo en aras a que eso es secreto y que las cosas de seguridad deben permanecer en secreto. Están escondiéndose un debate porque estamos hablando de prioridades. Cuando el presidente dice que no va a gastar, no va a haber recortes en gastos sociales, estos programas empiezan a endeudarse a partir del año 2027. Pero lo que hay hoy, lo que se aprobó en el Consejo de Ministros, es un documento de compromiso de gasto de Hacienda que ya está comprometido hasta el año 2037. Decía la Secretaría de Estado que hay 56 programas y hay 44.000 millones de euros endeudados. Esa deuda hay que pagar intereses todos los años. Ese debate, que parece que está ofrecido, está escondido. En cambio, en todas las tertulias hablamos de seguridad, hablamos de educación, hablamos de cuidados, pero no se habla de algo que está restringiendo toda esa cantidad. Para mí este debate me parece tan importante porque se ha demostrado que no incrementando el gasto en armamento se incrementa lo que ellos llaman la seguridad. Es una falacia. Es una falacia decir que mayor gasto en armamento significa mayor seguridad. Si se hace una encuesta sobre este debate, alguien estará preocupado por de qué va a comer mañana o dónde va a vivir el próximo mes. Esa es la seguridad, el concepto de seguridad humana que está definido en la ONU, que está definido en la OTAN, pero que está escondido. Esa es la seguridad la que queremos hablar. Y no la seguridad basada en gastar cada vez más en armamento, que nadie ha demostrado que eso vaya a pacificar o vaya a reducir el tema. Fijaros que este debate que está ahora parecía, cuando cayó el muro de Berlín en Europa, se llegó a hablar, dice, ya que no hay guerra fría, ya que se ha disuelto el Pacto de Varsovia, no hay justificación para que exista una organización, dice, se hablaba de los dividendos de paz. Los dividendos de paz era gastar, o sea, obtener en cosas, dividendos de paz, lo que se gastaba antes en armamento. Y Olof Palme hablaba de lo que llamaba seguridad compartida. La seguridad compartida era un concepto que es mi seguridad es tu seguridad y la tuya es la mía. En ese sentido, o sea, no nos vamos a tocar las narices entre unos y otros y vamos a mantener ese concepto de seguridad. Ese concepto de seguridad dio origen al nacimiento de los movimientos pacifistas en los años 90, aparición de los verdes en Alemania, aparición de muchos movimientos, los movimientos que surgieron contra la guerra de Irak. Y ahora hemos vuelto pasos hacia atrás y se está hablando de que la única manera es gastar más en armamento. Y llevamos 10 años incrementando el gasto en armamento. O sea, que esto no es culpa de Trump. Llevamos 10 años incrementando el gasto en armamento en aras de super. Y ahí hay un complejo industrial en el que, evidentemente, están aplaudiendo con las orejas que esto va en beneficio suyo. Pero fijaros que este conflicto, decía Mark Twain, que la historia no se repite pero rima. No quiero hablar del lobby armamentístico. Hemos hablado también del lobby energético. En la guerra de Ucrania, por este sistema que se habla de las guerras por proximidad o las guerras por delegación, ha habido un conflicto
unos documentos intercambiados entre Estados Unidos y Rusia en el que un mes después de iniciada la invasión se proponía, había unas propuestas de paz que se decían: Rusia vuelve a su posición inicial siempre que Ucrania no entre en la OTAN. 3 años después, tras miles de muertos ucranianos, se va a firmar un acuerdo en el que Rusia ocupa Crimea, ocupa las zonas invadidas, Ucrania no entra en la OTAN, y Estados Unidos, ¿qué ha conseguido? Ha cambiado el mercado de la energía, ha hecho rentable su gas natural licuado por el fracking, ha obligado a todos los países europeos a incrementar el gasto en armamento hasta el 2% del PIB, con la condición de que no se equivoque usted de tienda, que ese armamento lo tiene que gastar en mi tienda. Ha puesto sanciones para el comercio con China y ha destruido, por así decirlo, los valores que tenía la Unión Europea. Alemania, alguien habla de que estos planes de armamento es para volver a rescatar al soldado alemán, alguien que ya rescatamos en la crisis del 2008 también con ese tema. Luego, fijaros en lo que llevan estas guerras por delegación. Alguien hablaba de que el problema cuando se firme este tipo de acuerdos de paz, ¿dónde va a ser la siguiente guerra? Estamos viendo el genocidio que está ocurriendo en Palestina, y donde la Unión Europea, que nació con una determinada serie de valores al acabar la Segunda Guerra Mundial, ahora sus líderes están hablando de un plan de rearme, de cómo financiar ese plan de rearme y de instalar un relato de quién es el enemigo, porque no lo tenemos claro. Empezamos con Rusia, luego ha sido Estados Unidos y, según la OTAN, tenemos un enemigo sistémico en China. O sea, el debate es aumentar la confusión. Por eso yo creo que es importante que este debate no se nos esconda, que siga la sociedad presionando, porque decía Clemenceau, al acabar la Primera Guerra Mundial, decía: la guerra es un asunto muy grave o muy importante para dejarlo en manos de los militares. Quizá habría que cambiar el concepto y decir que la guerra es un tema muy importante, o la paz es un tema muy importante, para dejarlo en manos de algunos políticos que son militaristas. Ojo con el militarismo, porque el militarismo no está asociado a los militares. El militarismo está asociado a aquella gente que utiliza la guerra como manera de solucionar los conflictos. Y hay muchos militaristas civiles, y ojalá hubiera muchos militares antimilitaristas, porque no es ninguna contradicción que haya militares antimilitaristas, ni es ninguna contradicción que haya militares pacifistas, porque de la misma manera que alguien que conoce la guerra tiene que odiarla, como no hay ningún bombero que sea pirómano, no hay ningún bombero que adore el fuego. Lo mejor es quien conoce los horrores de la guerra ayude a prevenirla y a evitarla. Y lo dejaría aquí como esta primera intervención. Gracias.